este día. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú tienes cuidado sobre nuestras vidas, Señor. Aleluya, te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, te damos gracias por tu presencia, gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, Señor. Oh, ya no somos esclavos, Señor, sino somos libres en ti, Señor. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Tú eres el Celso sobre todas las cosas, Señor. Oh Padre Celestial, en ti confiamos. Entramos confiadamente al trono de la gracia para buscar el oportuno socorro, Señor. Padre, te damos gracias, Señor, por tu presencia en nuestra vida, Señor. Gracias, Señor, porque tú cuidas de tu pueblo, Señor. Tú cuidas, Señor, de tu naturaleza. Tú cuidas, Señor, de tu pueblo. Aleluya. Te adoramos y te bendecimos, Señor. Señor, ya somos libres en ti, Señor. Somos libres en tu presencia, Señor. Oh, gracias, Padre, porque tú eres Dios y para siempre es tu misericordia, Señor. Aleluya, te adoramos y te bendecimos. Entramos porque tú nos das acceso, Señor. Entramos porque tu sangre nos cubre. Entramos, Señor, porque estamos libres de todo pecado, porque tu gracia nos cubre, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Padre, mira a las personas que están necesitadas en este día, Señor. Necesitada de tu presencia, necesitada de una palabra, Señor, tuya, Señor. Padre, llévale esa palabra de aliento, Señor. Esa palabra que fortalezca sus corazones, Señor. En estos momentos de dificultad, Señor. En aquellas personas que han perdido sus seres queridos. Padre Celestial, en este momento, Señor. Padre, en tu nombre, Padre, en el nombre de Jesús, enviamos, Padre Celestial, en tu nombre, Señor, sanidad, Señor, sanidad, consuelo, Padre, que puedan ellos estar fortalecidos en ti, Señor. Oh, gloria a tu nombre, Señor. Y gracias, Señor, porque tú tienes cuidado sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús, danos sabiduría para tu palabra, Señor. Danos sabiduría para poder entender, Señor, la revelación de tu palabra. Tu palabra que es viva y eficaz, Señor, que penetra lo más profundo de nuestros corazones, Señor. Quita de nosotros toda cosa que impida que tu palabra, Señor, sea glorificada, Señor. En el nombre de Jesús, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Aleluya, Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Gloria a Dios. Bendecimos el nombre del Señor en este día. Qué bueno es estar reunido otra vez en el nombre de Jesús, el nombre que es sobre todo nombre. Exaltamos el nombre del Señor, bendecimos a todo el pueblo de Dios, a la iglesia local de aquí en Madrid, la iglesia Pueblo Nuevo, la iglesia Ebenezer Pueblo Nuevo. Gracias por esta iglesia, gracias por sus pastores, gracias por cada uno de los que están haciendo la labor de Cristo, la labor que nos ha llamado el Señor en este día. Gloria a Dios. En este día queremos darle fortaleza, queremos darle aliento, queremos dar esa esperanza a aquellas personas que hoy en día han perdido sus seres queridos, aquellos que han perdido sus seres queridos en este transcurrir del tiempo. Que el Señor los guarde, que el Señor los cuide, que el Señor se les revele a su vida. Hemos pedido, en el caso mío y de mi esposa, le hemos pedido al Señor que Dios, aunque no haya una persona física que pueda estar ahí para predicarle su palabra, que ellos puedan tener esa representación, esa presencia del Espíritu Santo en su vida, que ellos puedan tener esa revelación de la palabra del Señor en su vida en este día. Gloria a Dios. Bueno, hoy tenemos que continuar con la parte de lo que es la palabra del Señor. En estos últimos tiempos estamos escudriñando las Escrituras, enseñándole no darle el pescado, sino enseñándole a pescar. Hoy con un nuevo formato, en el sentido de estar un poco sentado, si el Señor y ustedes me lo permiten, estar sentado. Y gracias al Señor por mi esposa que está ahí detrás de cámara, haciéndome de técnico y haciendo lo que es los deberes de técnica. En el nombre de Jesús, gracias. Agradecemos el privilegio de la familia que están también en lo que es el mundo, nuestra familia que está en diferentes partes del mundo, tanto la familia carnal como la familia espiritual. Y oramos para que los cuide en el nombre de Jesús. Como decía, en este día hemos estado escudriñando las Escrituras. La semana pasada, que fue
la Semana Santa hicimos un pequeño paréntesis, hicimos dos predicaciones sobre lo que es la cruz, el significado de la sangre de Cristo en la cruz del Calvario, y lo que es cuando Moisés también dijo: Señor, muéstrame tu gloria en este día. Y también esas palabras del Señor, la palabra que tuvo el pastor, los pastores, ¿verdad? Tanto los días del culto de los martes y los jueves, hablando de las 7 palabras, como también la palabra que tuvo el domingo, gracias al Señor, que fue algo precioso sobre lo que es la resurrección, evidencia de la resurrección. Hemos entendido que hay muchas evidencias de que Jesús está vivo y está en nuestros corazones. Aleluya. Hemos cogido el texto central que hemos visto es Juan capítulo 5, verso 39, que dice la Escritura, dice: escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Este es el texto central que hemos visto y hemos tenido en el transcurso de estos días que hemos estado hablando sobre lo que es escudriñar las Escrituras. Amén. Permítame en el Señor orar y pedirle al Señor que nos guíe y que nos dirija. Señor, este día que tú nos dirijas, Espíritu Santo, que tú nos guíes hasta tu palabra, Señor, que tu palabra es viva, Señor, que tu palabra nos corte, que tu palabra nos aliente, Señor, en estos momentos de crisis, Señor, en estos momentos que podemos estar en medio de esta situación que estamos viviendo, Señor, que el mundo está viviendo. Señor, fortalece nuestras vidas y que tu palabra sea de aliento a nuestros corazones y de esperanza. En el nombre de Jesús, amén. Gloria a Dios. Bien, hoy en este día quiero seguir con la serie de estudios que estamos dando sobre cómo escudriñar la Escritura. Y haciendo un pequeño paréntesis, un pequeño repaso de los tópicos que hemos hablado, hemos hablado de diferentes tópicos. Dentro de los tópicos que hemos hablado, hablamos la semana antepasada sobre hay 3 reglas para poder escudriñar la Escritura y tener una mayor eficiencia en cuanto a lo que es ya el estudio de la palabra. La primera regla que vemos es al momento de estudiar la palabra guiado por el Espíritu Santo es la observación. Cuando nosotros tenemos un texto de la palabra del Señor guiado por el Espíritu, orado y buscando la dirección del Espíritu Santo para que nos guíe a toda verdad, lo primero que tenemos que tener es observar el texto, observar qué me está diciendo el texto. No leer por leer. Hablábamos que no es un libro de historia, no es un libro de cuentos, es la palabra de Dios que usted está leyendo. Y la palabra de Dios tenemos que tenerle reverencia, autoridad, y como ella merece, toda gloria y toda honra es para su palabra, en el nombre de Jesús. Dice que hay que tener también, observar cada detalle de la historia. Cuando nosotros vemos en un texto bíblico, tenemos que observar todos los detalles de cada uno del texto que vamos a escudriñar. La segunda parte es la interpretación. La interpretación o segunda regla que vamos a ver es buscar lo que no entendemos, ¿verdad? Buscar lo que no entendemos e interpretarlo lo que hemos observado. O sea, quiere decir que en la interpretación, cuando hacemos una observación, cuando estamos haciendo esa observación, detallamos en la interpretación cada una de las partes que hemos observado, valga la redundancia, investigamos los detalles y profundizamos. La semana antepasada quiero pedir disculpas de que dije que no soy veterinario y dije que la vaca tiene 5 estómagos. En realidad tiene un estómago dividido o subdividido en 4 compartimientos. Dios me llamó a la palabra, no a ser veterinario. Quiere decir que me disculpan, es de humano errar y de sabio rectificar. O sea que me disculpa la semana pasada, y es cuando hablamos de la interpretación. La interpretación es como cuando ese animal, esa vaca, comienza a comer esa hierba y comienza a procesarla, comienza a digerirla, ¿verdad? Y hace todo lo que es el bolo alimenticio. Y es aprovechable,
aprovechar. Entonces nosotros en la interpretación nos alimentamos de la palabra, procesamos esta palabra, y esa palabra se vuelve, nutrición en nuestras vidas, se vuelve algo bueno a nuestros corazones. Amén. En la interpretación podemos ver lo que Dios quiere para nosotros. En la interpretación podemos ver la revelación de Dios a nuestras vidas. Eso claro, la revelación no te la da la experiencia, no te la da qué tanto tú sabes de literatura o de matemática, te lo da el Espíritu Santo. La tercera regla que vamos a ver es o que vimos la semana antepasada, fue lo que es la aplicación. Lo que vemos en la aplicación es lo que hemos interpretado, ahora lo debemos llevar a la vida diaria. Eso es la interpretación. Es buscar que hagamos frente a su palabra. Eso, o sea, la aplicación es una de las cosas más importantes. ¿De qué te vale observar? ¿De qué te vale interpretar si no aplicamos lo que hemos visto? Aquí vemos que el Señor quiere confrontar nuestra vida, quiere confrontar lo que hemos estudiado con la realidad de nuestro saber. La sabiduría no es bíblico o conocimiento intelectual. La sabiduría es aplicar esos conocimientos bíblicos en un momento apropiado. Es lo que le llamamos sabiduría. En estos momentos, cuando la palabra de Dios está en crisis, no seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Dios quiere que seamos no solamente oidores de la palabra. Oímos la palabra, escuchamos la palabra a través de la radio, a través de las predicaciones, a través de diferentes medios, pero no es simplemente oírla, sino ser hacedor de la palabra. Es como cuando dice la palabra que aquel que edifica su casa sobre la roca que es Cristo. Que aquel que escucha la palabra es aquel que edifica su casa sobre la roca que es en Cristo. En estos momentos y en esta etapa muy importante, donde la palabra de Dios debe ser aplicada, debe ser 100% aplicada a nuestras vidas, en nuestra vida diaria. Entonces es importante que nosotros tengamos presente que nosotros no solamente seamos oidores, sino hacedores de la palabra. Desde que podemos aprendernos desde Génesis a Apocalipsis, podemos saber Biblia de todo a todo dar, pero no es simplemente saberse la Biblia de cabo a rabo, que es importante, sino también saberse la Biblia, pero aplicar la Biblia en el momento oportuno. ¿Okay? O sea que la palabra, cuando hay momentos de crisis, hay momentos de dificultad, hay momentos que no hay esperanza en este mundo, incertidumbre, ansiedad. Hay muchas personas que hoy en día están viviendo por una vida de ansiedad, de incertidumbre. ¿Qué va a pasar? ¿Qué está pasando? Si la palabra de Dios no está ahí para que nosotros como cristianos podamos aplicar en ese momento, entonces ¿qué va a pasar? Personas van a suicidarse, o esas personas van a tomar una decisión que no es lo que Dios quiere para sus vidas. Entonces la palabra, nosotros que tenemos la palabra de Dios, tenemos que en estos momentos de crisis, momentos de desesperanza, nosotros poder aplicar en esos momentos a cada uno de ellos, en cada momento de sus vidas. Por ejemplo, cuando dice la Biblia, no temas, yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios. Eso es una palabra de aliento a nuestros corazones. No hay psicólogo que pueda sustituir, aunque hay ya buenos psicólogos o psiquiatras. No hay tan buen psicólogo y psiquiatra que pueda sustituir esta grandiosa palabra para nuestras vidas. Esta palabra que nos dice, no temas, porque yo estoy contigo. O el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida, ¿de quién ha de atemorizarme? Esas son palabras de aliento a nuestros corazones que nos ayudan a estar fortalecidos en Él. O la palabra que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Aunque sea removida la tierra, estaremos confiados porque el Señor, no temeremos porque el Señor estará con nosotros. Esas son palabras de aliento a nuestras vidas. En este día, ya haciendo un resumen de lo que hemos visto la semana antepasada, quiero hablar de 4 métodos bíblicos para escudriñar las Escrituras. 4 métodos bíblicos para escudriñar las Escrituras por ti mismo. ¿Cuáles serían esos 4 métodos bíblicos para escudriñar las Escrituras? Hemos visto en repetidas ocasiones
que el objetivo no es darte el pescado, sino enseñarte a pescar. O sea que la palabra de Dios quiere que tú por ti mismo puedas tú escudriñar las escrituras en el nombre de Jesús. El primer método que podemos ver es el método devocional. El primer método que vamos a ver son el método devocional. Vamos a ver 2 hoy y la semana que viene vamos a ver 2 más. O sea que vamos a ver por completo 4 métodos de estudio bíblico para poder escudriñar la escritura por sí mismo. O sea, ahí el primer método que vemos es el método devocional. Es cuando seleccionamos una porción bíblica en oración y en oración meditamos en ellas hasta que el Espíritu Santo le manifieste la manera en que usted pueda aplicar la verdad en su vida. O sea que a través de este método devocional usted toma una porción bíblica y medita en esa porción bíblica con el Espíritu Santo y el Espíritu Santo le va a mostrar y le va a revelar lo que Dios quiere para su vida. Cuando la Biblia habla que la Biblia, la palabra de Dios, es viva y eficaz y más cortante que un espada de doble filo, cuando habla de viva es que está vigente, está vigente. O sea que cuando Dios a través de su Espíritu Santo me revela esa palabra a mi vida, esa palabra no son letras, blanco y negro, son palabras vivas que se deben hacer vivas en mi vida. Aleluya. Y eficaz quiere decir que tiene un resultado positivo, un resultado para nuestras vidas. Aleluya. Tenemos que tener pendiente que lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos a nuestras vidas es que seamos aplicadores de esa palabra. El tema del método devocional me quiere llevar como objetivo principal es que seamos hacedores de la palabra de Dios. Cuando dice en Santiago capítulo 1, verso 22 al 25, dice, pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándonos a nosotros mismos. O sea, ¿qué quiere decir? Que la palabra de Dios, cuando no la aplicamos a nuestras vidas, en el método devocional, cuando el Espíritu Santo nos muestra una palabra y no la aplicamos, nosotros somos engañados en realidad. ¿Por qué? Porque no hay correspondencia entre lo que nosotros decimos y lo que nos hacemos. Eso pasaba con los fariseos, que los fariseos decían una cosa y hacían otra. Entonces se estaban engañando porque la verdad no estaba en ellos, estaban viviendo un engaño. ¿Por qué? Porque si ellos decían una cosa y no la hacían, no había una correspondencia. Al contrario de Jesucristo. Jesucristo tenía autoridad, no simplemente dada por el Padre, sino que lo que Él decía, lo que Él manifestaba, era el verbo hecho carne, Él era lo que era. Su palabra se manifestaba, pero también Él hacía que esa palabra se manifestara. Dice, porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. O sea, cuando nosotros nos vemos en un espejo, por ejemplo, antes de yo salir aquí, tuve que verme en un espejo para ver qué indeficiencia tenía, qué cosa tenía, qué cosita tenía por aquí. Entonces, a través del espejo, yo puedo corregirme las imperfecciones y salir bello como soy, así, modestia aparte, Dios bendiga, o con ella incluida. Entonces, quiere decir que cuando la persona no es hacedor de la palabra, es semejante al hombre que considera su espejo en su rostro natural. O sea, que lo ve, pero no corrige lo que está viendo. Amén. Entonces, dice, porque él se considera a sí mismo y se va y luego se olvida cómo era. ¿Verdad? Se considera a sí mismo y se va y se olvida cómo era. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, dice, permanecerá en ella. O sea, cuando dice que habla, permanecerá, que se mantendrá constante, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de este, será bienaventurado lo que hace. O sea, que aquella persona que mira atentamente a la perfecta ley, a la ley del Señor, el de la libertad, ¿verdad? El de la gracia, y permanece en ella, está constante en ella,
no es simple, no, sino, no es no debe ser un oidor olvidadizo, sino un hacedor, ¿verdad? Un hacedor. Y dice la Biblia que será bienaventurado de todo lo que hace. O sea, que una persona que oye la palabra y la cumple, es bienaventurado en lo que hace, en todo lo que hace, en todo lo que emprenda, porque va a estar en sintonía con la palabra de Dios, va a estar en sintonía con la voluntad de Dios. Y si tú estás en sintonía con la voluntad de Dios, todas las cosas serán hechas. No se haga mi voluntad, como decía Jesús, sino tu voluntad. La aplicación es fundamental en este método. O sea, en el método devocional, la aplicación es algo fundamental. La aplicación es una labor difícil porque exige una seria reflexión, hacer que esa palabra se haga viva en mi vida. O sea, quiere decir que lo más difícil no es simplemente leerla y estudiarla, sino aplicarla. ¿Por qué podemos decir que es más difícil la aplicación? Porque el enemigo, Satanás, está luchando fervientemente alrededor, buscando a quien devorar, ¿verdad? Para que esa palabra no se pueda aplicar. Porque si él sabe que esa palabra sea aplicada, se aplica, esa palabra de Dios es aplicada, tendrá efectividad. Entonces, el enemigo no quiere por ningún caso que esa palabra tú la puedas aplicar a tu vida. Entonces, es importante que en el método que estamos estudiando, el método devocional, el Señor te está mostrando ese versículo bíblico, te está revelando esa palabra, pero también tú tienes que tener el objetivo de tú poder aplicar ese conocimiento o ese texto bíblico o esa porción bíblica a tu vida diaria. Amén. Dice, el Señor comparó a un discípulo obediente con un sabio. O sea, que una persona que obedece, que pone en práctica los principios establecidos de lo que hemos leído, es una persona sabia. En Mateo 4:24 dice, por lo tanto, el que escucha mis palabras y las pone en práctica o en acción, es como un hombre sabio que edificó su casa sobre la roca. O sea, que una persona que escucha la palabra y la pone en práctica es aquella persona sabia que edifica la casa sobre la roca. Y sabemos que la roca es Cristo. Amén. Entonces, cuando venga prueba a su vida, dificultad de su vida, el hombre sabio permanecerá firme, mientras que el hombre necio o tonto, ¿verdad? El hombre necio o tonto, el que no practicó lo que sabía, se derrumbó su casa. Aquel que edificó su casa sobre la arena. O sea que cuando vengan dificultades y problemas, aquel que no está edificado en su casa sobre la arena, sobre la roca, ¿verdad? No va a estar firme, pero aquel que está firme, el que no está firme en el Señor, el que está edificando su casa sobre la arena, cualquier viento, cualquier situación que se le pueda presentar en la vida, en estos momentos, por ejemplo, como estamos viviendo épocas de dificultades, estamos viviendo épocas de crisis, la gente está desesperada, la gente en vez de buscar la palabra de Dios, en vez de buscar ese amparo, esa fortaleza en el Señor, están buscando otras cosas. Entonces, ¿qué está pasando? Que su vida no está fundamentada en la roca. Entonces, su vida no está fundamentada sobre la roca. Cualquier situación que se le pueda presentar en su vida, por más intelectual que sea esa persona, va a sucumbir su casa. Entonces, la pregunta sería, ¿sobre quién está edificada tu casa? Sobre quién está edificada lo que tú estás escuchando, lo que tú estás estudiando, lo que tú estás escudriñando. O sea, que quiere decir que nuestra vida debe estar fundamentada, cimentada en Cristo Jesús, la roca inconmovible de nuestra salvación. Amén. Pero ¿cuáles serían los pasos a seguir en el método de estudio devocional? ¿Cuáles serían los pasos para yo poder escudriñar según el método de devocional, el método de estudio bíblico devocional? Lo primero es que uno tiene que hacer es orar para que ese pasaje bíblico o ese texto que estoy estudiando yo pueda aplicarlo a mi vida. El segundo método, claro, porque de antemano nosotros tenemos que entender y hemos visto que el Espíritu Santo es el único que me puede llevar a toda verdad.
y el Espíritu Santo es el que me va a revelar la palabra de Dios. Amén. El segundo método es medite en los versículos que escogió para estudiarlo. La meditación es un proceso en el cual yo recibo la palabra de Dios, la acepto, quitando todo prejuicio de mi mente. Por eso es que necesito la presencia del Espíritu Santo. La presencia del Espíritu Santo es el que me convence de pecado, justicia y de el que me ayuda a que yo pueda tener esa meditación y yo pueda poderla aplicar a mi corazón, a mi vida. Entonces la meditación es el proceso por el cual la palabra de Dios yo la acepto y la hago parte mía, como parte de mi cuerpo, parte de mi vida. Es la parte de la meditación. El tercer punto es la aplicación. Lo que quiere decir es que a través de la aplicación, lo que he meditado, le he pedido al Espíritu Santo que me muestre, a través de la aplicación, lo que he descubierto en la aplicación en cuanto yo voy a meditar. Cuando yo estoy meditando esa palabra de Dios en mi vida, esa palabra se haga viva en mi corazón, entonces la aplicación se tiene que efectuar. Entonces, el Señor, ¿qué es lo que te está mostrando el Señor a través de esa meditación? Ya yo la acepto, pero tengo que aplicarla a mi vida. O sea, quiere decir que la aplicación tiene dos vertientes. La aplicación tiene una vertiente que es personal y debe ser personalmente. Y la otra vertiente que debe ser práctica. O sea que cuando nosotros escudriñamos la palabra, la meditamos, esa aplicación debe ser personal, debe ser aplicada de manera personal, no es algo para el otro, es para mí. Cuando Dios dice no adulterarás, no fornicarás, no se está hablando del otro, no se está hablando, muchas veces pensamos que es a ti que te lo está diciendo, es de manera personal. Entonces la aplicación, cuando Dios quiere que hagamos algo, la aplicación tiene que ser algo personal de ti, no del grupo, es para ti, es una palabra personal para ti. Y debe ser algo práctico, quiere decir que algo que puede ser y ya. O sea, quiere decir que en lo que la práctica se refiere, tiene que ser algo palpable, algo que yo pueda realizarlo. Dios no te va a mandar a hacer algo que esté en contra de su naturaleza y tampoco que sea nada imposible. Todo lo que Dios nos manda es hacer algo es posible y más con la ayuda del Señor. Y tenemos que hacerlo ya, no dejarlo para mañana. No diga, como dice un dicho, no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Mañana ya pasó, el mañana ya pasó. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día que tú tienes que poner en práctica lo que Dios ha puesto en nuestra vida. Hay un ejemplo en las escrituras que me llama mucho la atención y quiero compartirlo con ustedes. Y está en Lucas capítulo 10, verso 25 al verso 37. Una lectura un poco extensa, pero vamos a leerla. Y aquí habla de alguien, de una persona que tuvo un encuentro con el Señor. Que no haya aceptado lo que el Señor le haya dicho, no lo sé, porque no lo dice la lectura. Pero este hombre quería saber, tenía ciertas interrogantes y quería saber qué pensaba el Señor. Dice en Lucas capítulo 10, versos 24 al 30, Lucas 10 del 25 al 37 dice, y he aquí un intérprete de la ley, acuérdense de la palabra, era un intérprete de la ley, se levantó y dijo, para probarle, maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Es una pregunta que él estaba haciendo. Él le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo leéis? Aquel respondió y dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. O sea, este hombre era un intérprete de la ley, conocía la palabra de Dios, conocía lo que decía la ley, ¿verdad? Los dos mandamientos principales, amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le responde y él le dijo, bien has dicho, haz esto y vivirás. O sea que el Señor no vino a aprobar la ley, el Señor vino a cumplirla, ¿verdad? Y en este caso, este hombre tenía
una pregunta, el Señor, él mismo responde, y el Señor le dice, haz esto. Pero él, queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús, ¿y quién es mi prójimo? ¿Quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús dijo, un hombre descendía, y aquí habla del Señor y habla de una parábola, ¿verdad? Y dice el buen samaritano, dice un hombre descendía de Jericó, de Jerusalén a Jericó, y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole mucho medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita, llegando cerca de aquel lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose, vendó sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Dice el verso 35, y otro día, y al otro día, verso 35, al otro día, dice, sacó 2 denarios y le dijo al mesonero, y le dijo, cuidádmele, y todo lo que gaste de más, yo lo pagaré cuando regrese. El verso 36 dice, ¿quién pues de estos tres te parece que fue el prójimo del que cayó en manos de ladrones? Él le dijo, el que usó de misericordia con él. O sea, él está hablando de el samaritano. Él no quería hablar de quién era el samaritano, ¿verdad? Pero el samaritano fue el que tuvo misericordia y que hizo lo que no hicieron el sacerdote y el levita. Y dice la Biblia que Jesús le dijo, ve y haz lo mismo. Tú puedes ser intérprete de la ley. Tú puedes ser conocedor de la palabra de Dios, que es bueno. Es bueno que conozcamos la palabra fundamental, que conozcamos bien la palabra de Dios. Pero lo más importante y lo más oportuno es la aplicación de esa palabra de Dios. Entonces este hombre, aún a pesar de que era intérprete de la ley, aún a pesar de conocer la ley, de haber memorizado esa ley, de haber dicho esa ley, él no tenía la parte práctica de su vida. Él no tenía lo que era lo práctico. Y no podemos hablar de otros, estamos hablando de nosotros. Nosotros somos prácticos en nuestra forma de vida, nosotros somos prácticos en lo que el Señor nos ha dado en su palabra. Podemos aprendernos los versículos bíblicos y gloria a Dios, cada martes memorizamos los versículos bíblicos. Y aleluya, gloria a Dios es bueno. Pero lo más importante es que esos versículos bíblicos que aprendemos cada semana o que tú tienes que aprender en tu vida, o que nos sepamos la Biblia de Génesis y Apocalipsis, nosotros podamos aplicarla a nuestro corazón. Es lo importante. Por eso es que dice 1 Corintios capítulo 8, verso 1, dice, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Cuando habla aquí la palabra envanecer, se da la idea de inflarse con un orgullo que se transforma en arrogancia. En el caso de en 1 Corintios 8:1, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En el caso de los fariseos, eran hombres que conocían la palabra, eran hombres doctos, eran hombres escribas y fariseos, eran hombres doctos, eran hombres que conocían esa ley, pero se envanecían en sus razonamientos y no aplicaban esa palabra a su vida. O sea, que hay personas que son así realmente, personas que lamentablemente conocen las Escrituras, pero no conocen al Dios de las Escrituras. ¿Verdad? No conocen al Verbo hecho carne. Entonces, lamentablemente, no podemos quedarnos en lo teórico, sino que tenemos que ir a lo práctico. De lo teórico a lo práctico. Es lo fundamental en este tema del método de estudio devocional. El cuarto paso que vamos a verlo es memorice un versículo clave. En el caso de, si usted está leyendo varios textos bíblicos, hay un texto que le llama mucho la atención, usted con una libreta y apunte, usted la anota y trate de memorizar ese versículo bíblico. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, ¿verdad?, dice que en mi corazón he guardado tu dicho para no pecar contra ti. O sea que es importante que nosotros memoricemos esa palabra para que en el momento oportuno
momento apropiado, nosotros podamos tener esa palabra viva en nuestro corazón y poderlo aplicar. Puedo poner un ejemplo del método de estudio devocional. Por ejemplo, en el estudio devocional, en Lucas capítulo 12, versos 22 al 26, si usted quiere búsquelo, Lucas capítulo 12, del verso 22 al 26, amén. Podemos ver un ejemplo y eso podemos verlo en lo práctico. Lo primero es que tenemos que hacer es orar para que el Señor nos dé la dirección. Usted ora y le pide dirección a que el Espíritu Santo le muestre, le revele la verdad expresada en su palabra. Y lo segundo que vemos es que debemos meditarlo. Por ejemplo, este texto vamos a buscarlo en Lucas capítulo 12, verso del 22 al 26. Dijo luego a sus discípulos, estoy hablando el Señor, por tanto os digo, no os afanéis por vuestras vidas, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo que el vestido. Considera los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, que ni tienen despensa, ni granero. Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá, con afanarse, añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanéis por lo demás? En cuanto a la meditación, podemos sacar de este texto bíblico, por ejemplo, que aquí habla que no debemos estar preocupados. Eso es una meditación que puedo sacar. No debemos estar preocupados. Un segundo punto es Dios tiene cuidado sobre nuestras necesidades. O sea, que Dios, dice aquí, tiene cuidado de todo lo que es nuestras necesidades. Puesto que Dios, otro punto es, puesto que Dios me dio la vida, es seguro que puede también a nosotros ser nuestro proveedor. O sea, quiere decir que si Dios nos dio la vida, aún en las cosas más mínimas Dios va a proveernos. Si Dios cuida de su naturaleza, es seguro que también cuidará de nosotros. O sea, que aquí habla del cuervo, amén, y posteriormente de los lirios, amén. Esos son parte de su naturaleza, de lo que Dios ha creado. Si Dios cuida de la naturaleza, ¿verdad? ¿Por qué no va a cuidar de nosotros? Que somos su escultura, somos su hechura, ¿verdad? También otro mandamiento aquí es que otro mandamiento que debo de tener pendiente es en lo que es la meditación, es que no debo preocuparme. Según el verso 22 dice que por nada esté afanoso por vuestra vida, o sea que no nos afanemos. Es una parte de la meditación. Y en el verso 24 hay una promesa que Dios cuida de mí. O sea, Dios cuidará de nosotros. En cuanto a lo que es a la aplicación, ¿qué aplicación puedo tener en cuanto a esta meditación de este texto? En cuanto a lo que es la aplicación, podemos ver que, por ejemplo, no debo preocuparme, pues Dios suplirá todas mis necesidades, necesidades del piso, necesidades de pagar mis impuestos, aunque esté desempleado, Dios suplirá todas mis necesidades. En el caso nuestro, por ejemplo, nosotros tenemos ya 10 años en este país y gracias a Dios desde el minuto cero que hemos estado aquí nunca hemos cogido prestado y nunca, gracias al Señor, nunca hemos estado en números rojos, nunca. Gracias a Dios le damos a Dios que en el tiempo que estamos aquí hemos estado como extranjeros, ¿verdad? Ya somos parte de lo que es la cultura española, pero en lo que hemos estado aquí nunca hemos vivido en necesidad. Siempre nos ha suplido mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Eso es, le doy gracias a Dios por eso, porque Dios suple todas nuestras necesidades. El momento cuando no hemos tenido trabajo es el momento donde Dios ha enviado sus cuervos. Dios ha enviado sus
urgente para que pueda suplir nuestras necesidades. Amén. Por ejemplo, el texto que podemos memorizar es Lucas capítulo 12, verso 31. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. O sea que cuando nosotros escudriñemos la escritura, tenemos que memorizar este texto como tema central, y es: más buscar el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Gloria al Señor. Bien, entonces, el segundo método de estudio que vamos a ver y hablar es el método de estudio temático. El temático es cuando elegimos un tema bíblico, un tema que podemos hacerle. Y piensen en 2 o 3 preguntas en las cuales nosotros podemos encontrar respuesta a través de este tema. O sea, podemos hacer varias preguntas y que esas preguntas, el tema no lo responde. Estudie las referencias bíblicas al tema, o sea, qué referencias bíblicas están relacionadas al tema. Si voy a hablar del amor, por ejemplo, bueno, pues un versículo bíblico relacionado al amor, por ejemplo, Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, ahí habla del amor. También el amor que habla en primera de Juan capítulo 4, verso 7, que Dios es amor. O sea, pues puedo buscar a través de este método un tema, y a través de ese tema desglosarlo y ver los diferentes versículos de referencia que puedo tener. Por ejemplo, las preguntas que puedo formular a dicho tema: ¿qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Quiénes o quién? ¿Cuál es cuál? ¿Verdad? Por ejemplo, si yo voy a hablar del enojo, voy a dar el caso del enojo, por ejemplo, yo puedo decir qué causa el enojo, y entonces buscar versículos bíblicos, que me sustenten cuáles serían las causas que producen el enojo, ¿verdad? Por ejemplo, el pecado, producto de. Entonces busco versículos bíblicos que puedan tener como referencia que una de las causas que produce el enojo es el pecado. O por ejemplo, ¿cuáles son las características de un hombre enojado? ¿Verdad? ¿Cuáles serían, por ejemplo, por qué se enojan la gente? ¿Cuáles serían las causas por las cuales una gente se enoja? Otra pregunta: ¿cómo puedo vencer el pecado del enojo? ¿Verdad? Entonces, yo puedo, a través de diferentes preguntas, yo puedo hacer y desglosar mi tema. Esto sería entonces un juego de preguntas y respuestas, ¿verdad? Entonces, a través de estas preguntas, yo puedo bombardear en cierto sentido el tema que estoy dilucidando. Entonces, ¿cuáles serían los pasos para elaborar un estudio basado en temático, un tema de lo que es el estudio bíblico temático? El primer paso es escoger el tema que voy a seleccionar. Hay veces que no, en el caso, por ejemplo, de lo que no ha permitido predicar, sea en la iglesia, o sea en una campaña, o sea fuera del país, en otra iglesia, en otra congregación, en un retiro, o en una escuela dominical, por ejemplo, una escuela dominical de niños, pues el tema ya o viene seleccionado, o tú, por medio de la iluminación del Espíritu Santo, Dios te muestra cuál es el tema que tú vas a desarrollar. En el caso, por ejemplo, de aquellos que están asignados, por ejemplo, hay campañas evangelísticas que te pueden invitar y te dicen: este es el tema. El tema es la delincuencia, o el tema es cómo enfrentar al hombre fuerte, o el tema es un congreso de guerra espiritual. Bueno, pues ya previamente te están diciendo cuál es el tema a la cual tú vas a desarrollar ese estudio bíblico. Pero si es algo personal, bueno, pues es ya el Espíritu Santo te mostrará cuál es el tema de la cual tú vas a tener que estudiar. Amén. Cuando uno predica, en el caso tiene que tener la dirección, claro está, del Espíritu Santo a nuestra vida.
El segundo paso que tenemos que tener en un estudio bíblico temático es que hacer una lista de los versículos que vamos a estudiar. O sea, vamos a hacer una lista de todos los versículos de los temas que vamos a estudiar. Claro, no vaya a coger usted, diríamos, un versículo, versículos o un capítulo tan largo. Vamos a hablar de la palabra, vamos a hablar del Salmo 119. Oiga, pero espérese, tranquilo, todo tiene su tiempo, ¿verdad? Y todo tiene su momento. Entonces, usted tiene que ir especificando, seleccionando cuál es el tema. De ahí que debemos usar una concordancia, un glosario o una Biblia que incluya estos temas. El tercer paso es decida con qué pregunta vas a comenzar o con qué pregunta vas a hacer el tema. Por ejemplo, ¿cuáles son algunas de las cosas que le gustaría saber acerca del tema que escogió? ¿Cuáles serían los temas? ¿Cuál serían los puntos que usted va a dilucidar en hacer esas preguntas? Cuando ya elegimos el tema, le formulamos las preguntas y tenemos ya los versículos que vamos a dilucidar, el cuarto paso es hacer un bosquejo. Cuando hacemos el bosquejo, en el bosquejo que tenemos, diríamos, seleccionamos una a una los temas que vamos a dilucidar. Entonces, lo que es el tema se va a dividir en subtemas. Y ahí es que usted va a desarrollar cada una. Por ejemplo, el tema del enojo. Vuelvo con el tema del enojo. Por ejemplo, el primer punto de ese bosquejo, ¿qué es el enojo? ¿Verdad? El segundo punto es cuáles serían las causas del enojo. El tercer punto sería cuáles serían las consecuencias del enojo. El cuarto punto, ¿cómo puede vencer el enojo? ¿Cómo podemos vencer el enojo? O sea que uno a uno yo puedo ir dilucidando cada uno de los temas que yo voy haciéndolo. Amén. Entonces, el tema temático, yo voy a ir dilucidándolo en el siguiente paso. El último paso es la aplicación de esos versículos bíblicos, donde yo puedo desarrollar lo que es la aplicación. Por ejemplo, ¿cómo puedo yo vencer el enojo cuando estoy en mi trabajo? Porque el amigo, el compañero de trabajo me hizo algo que no me gustó y quiere salir en mi corazón esa ira. Entonces, ¿cómo yo puedo, en la práctica, cómo desarrollar ese enojo? Cuando me gritaron, ¿cómo yo puedo? Cuando me gritó mi esposa, por ejemplo, ¿cómo yo puedo? No he hecho nada. Diríamos, en cierto sentido, ¿cómo puedo yo quitarme ese enojo de mi corazón? ¿Verdad? Entonces, en la práctica, yo puedo ir de los temas que estoy dilucidando ya a la aplicación. En el bosquejo yo voy a la aplicación del tema. Amén. Entonces, hay una tarea que le puedo poner en cuanto a lo que es el tema del devocional. Usted puede hablar de Lucas capítulo 19, donde habla de saqueo. Entonces usted puede hablar del tema devocional. En meditación puede utilizar la palabra en la meditación, la parte de lo que es el desarrollo del estudio y también la aplicación. ¿Cómo puedo yo aplicar la vida de saqueo a mi vida? El otro tema es ya de lo que es el temático. Por ejemplo, le voy a poner un tema, por ejemplo, el tema de Jesús y sus discípulos. En el caso, cómo Jesús define a un discípulo. Entonces podemos desarrollar los diferentes temas. Por ejemplo, hay varios versículos bíblicos que le puedo dar. Mateo 10, 24, 25. Lucas 14, 26 al 28. Mateo 10. Mateo 10, del 24 al 25. Lucas 14, del 26 al 28. Lucas 14, 33. Perdón, el segundo de Lucas 14. Lucas 14, 26 al 28.
Lucas 14:33. Y otro, Lucas 14:33. Ujú. Y Juan capítulo 8, verso 31 del 32. Juan, Pero ahí que podemos... ¿Juan qué? Juan 8, 31 al 32. 8, 31 al 32. Por ejemplo, ahí yo puedo decir cuáles son las características de un discípulo, cuáles son, los frutos de ser un discípulo. ¿Cuáles serían los frutos de ser un discípulo? O sea que a través de este tema yo puedo ir desarrollando, hacer todo. Amén. Entonces, en el estudio temático, repito rápidamente, es coja el tema, busque una lista de versículos, decida las preguntas que va a hacer a tales versículos, ¿verdad? Haga un bosquejo y escriba una aplicación de esos versículos que va a desarrollar. Pues le dejo con esos temas. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno de ustedes, hermanos, y cuídense mucho. A cada uno de los hermanos de la iglesia, estamos en contacto siempre y gloria a Dios. Gracias al Señor por vuestra paciencia y gracias al Señor porque Dios ha puesto en nuestro corazón esta palabra. Gracias, Padre, por esta palabra y bendice a cada uno de los que estamos oyéndola, escuchándola y ponerla en práctica en nuestros corazones, Señor. Que estos métodos de estudio nos ayuden a poner en práctica lo que tú nos has mandado. En el nombre de Jesús. Amén. Dios la bendiga.